Temps ara per afrontar la darrera de les entrevistes que tenim previstes en aquesta nova edició de l'especial informatiu de TVA referent al coronavirus. En una jornada més, aquesta de dilluns dia 30 de maig, després de l'entrada en vigor, ja saben vostès, d'un recrudiment de les mesures de confinament per tal de limitar més si cap encara la propagació del coronavirus Covid-19. Em passa al castellà per respecte al nostre convidat. Ell és Pablo Valero. Pablo, eres el director técnico local de Cruz Roja en IBI, uno de los entes que aquí, especialmente en la subcomarca de la Foya de Castalla, está, digamos, organizando todas las tareas de voluntariado que han nacido aquí en esta zona a raíz precisamente de toda esta situación que estamos viviendo fuera de todo lo común. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Aquí estamos. Como te decía, Pablo, nosotros en servicios mínimos, vosotros seguro que también. ¿Cómo estáis llevando esa tarea? Porque desde al nivel municipal han surgido diferentes iniciativas para buscar voluntarios y sobre todo abastecer a las personas que no tienen la posibilidad, digamos, de depender de sí mismas durante estos días difíciles aquí en la Foya de Castalla. Eso es, al principio de la emergencia, cuando saltó, pues evidentemente hay un periodo en el que todos los que vamos a participar en esa emergencia tenemos que coordinarnos, ¿no? Entonces sí que es verdad que los primeros días de la emergencia fueron muy intensos a nivel de llamar a ayuntamientos, administraciones y al resto de entidades que de alguna forma íbamos a intervenir. Nosotros evidentemente como Cruz Roja somos una entidad, una institución humanitaria que se encarga sobre todo en época de emergencia de aprovechar su estructura para poder dar la mayor cobertura posible, y como una entidad más especialista en emergencia pues estamos en esas mesas de coordinación. Entonces, entre otras cosas, pues estuvimos un poco barajando a qué nos íbamos a dedicar cada una de las instituciones que estábamos allí, y Cruz Roja, por su experiencia, pues nos centralizamos sobre todo en la parte de gestión del voluntariado, ¿no? Porque al final hay muchas personas que ante una situación como tal pues quieren dedicar parte de su tiempo en poder ayudar. Entonces, eso que aparentemente es fácil, pues luego en la realidad no es tan fácil, porque toda gestión, toda coordinación, al final no olvidemos que estamos en emergencia y con lo cual todos nos exponemos a un riesgo, ¿no? Con lo cual, cuanto mayor coordinado tengamos la gestión del voluntariado, pues mejor trabajaremos todos para acabar cuanto antes con este virus, ¿no? Pablo, vosotros, digamos, lo gestionáis todo, lo organizáis desde IBI, desde Cruz Roja IBI, pero abastecéis a todas las localidades de la Foya de Castalla. ¿Cómo se ha tomado la gente? ¿Cómo se ha volcado? ¿Cómo ha mostrado de nuevo su solidaridad para abastecer a los que más lo necesitan ahora mismo? Que me imagino que serán pues personas dependientes, personas sin recursos y sobre todo también nuestros mayores. Eso es, la verdad es que la respuesta en general ante esta emergencia está siendo espectacular. Yo sí quería destacar que es una emergencia difícil porque el riesgo al que estamos expuestos no es visible. Al final es un virus que no se ve, ¿no? En una emergencia por un efecto natural como el DANA o otras cosas, la catástrofe llega y no puedes eludirla. Aquí el riesgo es muy invisible, ¿no? Con lo cual muchas veces estás en duda de si realmente estoy en riesgo o no. Entonces, para mí lo más importante en esta emergencia y de lo que más, digamos, contentos o admiración tenemos es a cómo nos estamos coordinando todas las instituciones que estamos metidos en ello, ¿no? Desde las administraciones públicas que asumen el mando y la responsabilidad que tienen, y el resto de actores que intentamos apoyar a esta administración pública en que tanto la ciudadanía siga las medidas de prevención que se dictan a nivel de ministerio, como a la vez poder atender a estos colectivos vulnerables. Estos colectivos vulnerables, como tú más bien dices ahora mismo, sabemos todos ya por las veces que lo han dicho por informativos, etcétera, que son las personas mayores de 60-65 años y sobre todo todas aquellas personas que están en cuarentena porque han tenido contacto o un posible contacto con el virus, ¿no? A partir de ahí pues se abre a personas con enfermedades crónicas, etcétera. Cuando surge esta emergencia, evidentemente todo este colectivo que tiene que estar en casa con unas medidas súper especiales y controladas no pueden hacer tramitaciones básicas como ir a comprar, ir a la farmacia por medicamentos de primera necesidad, etc. Para eso, igualmente a través de las administraciones públicas ponemos un servicio de voluntariado, pero siempre controlado y coordinado en este caso por la experiencia de Cruz Roja en este tipo de emergencias.
¿Qué es lo que os encontráis? Porque hay un factor novedoso que yo lo desconocía. Si erais vosotros desde Cruz Roja los que os encargabais de abastecerlos, por ejemplo, a la gente que lamentablemente está contagiada de COVID-19, ¿atendéis a toda esta gente, les lleváis los suministros que necesitan? ¿Qué es lo que os habéis encontrado? Y sobre todo el volumen también. Sabes que los datos llegan a nivel bastante más general por parte de la Consellería de Sanidad. Eso es. Yo te puedo hablar de lo que estamos atendiendo nosotros en las 4 localidades de atención que cubrimos, que como bien has dicho son Ibi, Castalla, Onil y Tibi, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta que nosotros somos un apoyo más a la administración pública. Me consta que la administración pública en las 4 localidades está haciendo una gestión espectacular y nosotros en mayor o menor medida lo que hacemos es apoyar a esa gestión. En principio lo que hemos facilitado a través de las páginas web de los 4 ayuntamientos y a través de nuestras cuentas de Facebook, etcétera, es un número de atención nuestro de aquí de la Asamblea, de la Cruz Roja de Ibi, que en horario de 9 a 2 atendemos a todas las personas que nos llaman demandando esa necesidad, ¿no? La necesidad, como bien dices, va desde ir a hacer la compra, a medicamentos o personas que están en extrema vulnerabilidad y tenemos que hacerle, pues eso, un lote nuestro de alimentos o cualquier tipo de ayuda a nivel social, ¿no? En este aspecto, en la poca semana que llevamos, 10 días que llevamos de intervención, hemos hecho ya como atendido a unas 130 familias entre las 4 localidades y yo qué sé, pues para que te hagas una idea, pues llevamos repartidos como unos 55 lotes de alimentos, hemos hecho unas 9 entregas económicas para ayudar a hacer pagos puntuales a familias en vulnerabilidad, ¿vale? Ese tipo de asistencia. La verdad es que es completamente frenético porque, bueno, la ciudadanía en cuanto va llegando los contactos y en cuanto sobre todo van pasando los días y evidentemente no podemos salir de casa, pues se van generando situaciones nuevas que no esperábamos, ¿no? Y ante eso, pues ponemos a disposición nuestra red de voluntariado en apoyo a las administraciones públicas. Pero me ha parecido escucharte, no sé si lo he entendido yo mal, que también abastecéis a las personas que están infectadas, que lógicamente cuanto menos salgan de casa, mucho mejor para poder acabar cuanto antes con el virus. Correcto, perdona, eso es. Nosotros en principio atendemos de manera urgente a cualquier colectivo de riesgo o a cualquier colectivo de alta vulnerabilidad. En este caso, las personas que por diversos motivos tienen que pasar la cuarentena, bien porque han dado positivo en la prueba o bien porque un familiar o un compañero de trabajo ha dado positivo en la prueba y por consiguiente ellos también tienen que estar en cuarentena, lo más importante ahora mismo es que estas personas sí o sí no salgan de casa. Entonces, evidentemente están dentro del colectivo de riesgo y por tanto les atendemos como un usuario más, como estamos atendiendo al resto de personas afectadas. Pablo, ¿de cuántos voluntarios podemos estar hablando en todas estas localidades? Y otra cosa también importante, ¿necesitáis más, requerís de más solidaridad de la gente en cuanto al voluntariado? Vale, correcto. Aquí se genera un poco de controversia, ¿vale? Es verdad que ahora mismo la actividad o demanda de necesidades que nos llega es relativamente alta, pero no tenemos que olvidarnos que seguimos estando todos dentro de un estado de alarma, con lo cual la recomendación ahora mismo para toda la población, incluido nosotros, es que nos quedemos en casa, que es lo mejor que podemos hacer para ayudar al resto de personas que conviven con nosotros en nuestras localidades. A partir de ahí, nosotros tenemos que llegar a un equilibrio entre las personas que movilizamos para poder atender la necesidad que se crea de personas que están más vulnerables y gestionar las necesidades que tenemos. Actualmente lo que estamos generando es como una lista de reserva de personas que ofrecen su disponibilidad. Tenemos aproximadamente unas 30, 40, 50 personas entre las 4 localidades que han mostrado interés por participar como personas voluntarias. En medida que nos hacen falta, nosotros intentamos movilizar al menor número posible de personas, porque lo que no queremos es que haya gente en la calle por haber. Con lo cual, ahora mismo estamos trabajando con un pool más o menos de unos 10 voluntarios que vamos movilizando según las necesidades que se van dando. Con lo cual, frente a este pool de voluntarios, que ahora mismo son 10 aproximadamente, conforme se van cansando, conforme tienen que atender a sus necesidades familiares, etcétera, pues vamos rotando sobre ese número de personas, pero intentando siempre que
no tengamos un gran número de personas moviéndose por las localidades o simplemente estando aquí en nuestra asamblea. Nosotros como técnicos somos los primeros que estamos trabajando en servicios mínimos, con actividades de teletrabajo, etcétera, para exponernos lo mínimo y para, en la menor medida, ser foco de contagio. Con lo cual, es verdad que el voluntariado ahora mismo es muy importante, pero también la gente tiene que entender que tenemos que tener un gran control sobre la movilización de las personas. Pablo, sabes que llevamos ya 2 semanas, nos quedan 2 más como mínimo dentro de esta declaración de estado de alarma. Con tu relación, con lo que conoces del sistema sanitario, de las acciones que se llevan a cabo, primero, ¿crees que esto se va a alargar más? ¿Será suficiente con ese tiempo? Y segundo, ¿vuestra tarea, digamos, está garantizada de alguna forma, los suministros a todas estas personas en caso de que se alargue más? Correcto. Al final, tener en cuenta que la Cruz Roja, nosotros somos una asamblea local de Cruz Roja, en este caso en las localidades que hemos mencionado, pero al final en la provincia de Alicante somos como 28 asambleas locales que nos sumamos a nuestros compañeros que están a nivel provincial, a nivel autónomo, a nivel nacional. Nos consta, como ya habéis visto en la televisión, que a nivel nacional se están generando redes y contactos para captar donaciones y se está trabajando en movilizar a grandes empresas para establecer convenios de colaboración. Nosotros entendemos que de alguna forma los suministros que vamos a necesitar para atender a todas estas personas que estamos atendiendo, en principio queremos pensar que no va a haber problema en ellos. Es más, además del voluntariado social directo, está habiendo mucha gente que está queriendo colaborar con nosotros de manera con donaciones particulares, etcétera. Con lo cual entendemos que esa gran red que es la Cruz Roja está ahora más que nunca en marcha y nuestro compromiso, como ya se ha dicho otras veces, es establecer un proyecto nuevo de atención exclusiva a esta emergencia para alcanzar como mínimo en todo el ámbito nacional. Nuestro compromiso ahora mismo es atender a 1.300.000 personas más o menos, ¿vale? Con lo cual entendemos que no vamos a tener mayores problemas que el resto de compañeros como los sanitarios, etcétera, en poder tener esos servicios y poder darlos, ¿sí? Para eso contamos con la solidaridad de todo el pueblo español y contamos con todas las campañas que estamos abriendo para que todos podamos colaborar en este compromiso nuestro. Con lo cual, nosotros somos, como siempre, somos muy optimistas y vamos a estar ahí siempre el tiempo que haga falta y siempre a disposición de las administraciones públicas y de la ciudadanía para seguir apoyando a los colectivos más vulnerables. Eso no hay duda, vamos. Pablo Valero, director técnico local de la Cruz Roja de Ibi, os encargáis de gestionar todo el voluntariado de abastecer a las personas que lo necesitan durante este complicado episodio de crisis sanitaria. Muchas gracias por atendernos, mucha fuerza, mucho ánimo para todos porque desempeñáis una labor fundamental en estos días. Bueno, gracias a vosotros, porque si los medios de comunicación, evidentemente, en estos casos, lo más importante ahora mismo es informar a todo el mundo. Así es que, bueno, estamos juntos en esto y nada, compañeros, hasta que todo esto pase, estamos a vuestra disposición para lo que necesitáis, ¿vale? Mucha fuerza, Pablo. Contactaremos más adelante y esperemos que sea para mejores noticias. Eso sí, muchas gracias. Mucha fuerza. Buen día, chao, gracias. Les paraules de Pablo Valero, el director tècnic local de l'Assemblea de Creu Roja a Ibi, que coordina totes les accions de subministrament a les persones més vulnerables que més ho necessiten. De fet, ja han vist sobreimpressionat el número de telèfon al que poden vostès cridar si necessiten d'aquest tipus de servei, així a l'Alcoi, al Comtat i la Foia de Castalla, concretament en el cas de la Foia de Castalla. Per avui no tenim res més que contar-los, ja saben que resten actualitzats a partir de les 8:30 de la vesprada amb una nova edició d'Informatius ESAP, d'Informatius Comunitat Valenciana, en el qual col·laborem nosaltres per a estar atents a tota l'actualitat a nivell regional, així a la Comunitat Valenciana i, com sempre, a través de la nostra web www.a.es, actualitzada al minut d'ara més que mai en aquestes setmanes complicades. Mentrestant, ja saben, per favor, resten a casa. És l'única forma d'aconseguir doblegar aquesta curva que tant ens preocupa a tots i sobretot de fer-ho pels nostres majors, per la població que té més risc. Nosaltres estarem així per acompanyar-los. Demà tornem amb més.